Vamos a compartir a partir de hoy una nueva serie de mensajes acerca de un tema que es muy importante, que es el propósito de la iglesia de Cristo en la tierra. Nosotros somos esa iglesia, somos miembro, parte de esa asamblea que es la iglesia de Cristo. La iglesia no es un lugar físico, no es un templo hecho de manos. La iglesia no es una denominación, mucho menos una secta. La iglesia está conformada por todos aquellos que son nacidos de nuevo en cualquier lugar de la tierra, sin distinción de raza, de color de piel o de nación. Todo aquel que invocare, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que pone en su boca el nombre del Señor, reconociéndole como el Hijo de Dios y el Salvador personal, todo ese que de veras le invoca, ese forma parte del nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento nos lleva a ser hijos de Dios. Antes todos somos creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Hijos son aquellos a quienes Dios engendra sus hijos después de nacer biológicamente, porque cada uno nació separado de Dios, apartado de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Por tanto, la iglesia está conformada por todos aquellos que de corazón sincero han recibido en su corazón al Señor Jesús, han creído en Él, han invocado su nombre, y a quienes Dios ha inscrito en el registro civil del cielo, que es el libro de la vida. Todos esos forman parte de la iglesia de Cristo. Somos miembros cada uno de ese reino. Ahora, ¿cuál es el propósito que tiene el Señor con esos hijos e hijas que aún permanecemos en la tierra? Esto es muy importante que lo sepamos. Si no lo sabemos, bien en claro, vamos a estar como iglesia haciendo cosas que Dios no nos mandó, que no nos puso como prioridad. Hay algunos conceptos, por ejemplo, que dice que la iglesia está prioritariamente para la obra social y para atender a los pobres. No debemos de dejar de olvidarnos de los pobres y debemos de atender a los pobres, pero ese no es el objetivo primordial de la iglesia en la tierra. Hay otros que creen que la iglesia es una empresa. Ahí se vende y se compran cosas. Ahí se curra. Ahí se pide plata. Ahí por la plata baila el mono. Pero eso está muy alejado del objetivo de Dios con la iglesia. La iglesia no es un curro. A algunos les han hecho curro, lamentablemente, cuyo objetivo es trasquilar las ovejas. Les importa la lana del rebaño, no le importa el rebaño. Pero ese no es el objetivo de la iglesia. La iglesia tampoco es un lugar de entretenimiento. No es un lugar donde simplemente vamos y, como dicen los venezolanos, la pasamos chévere. La paso bien. No, la iglesia no significa que no podemos pasar bien y disfrutar de la familia de la fe. Pero no es el objetivo de que la iglesia sea un circo donde se hacen actuaciones y demostraciones de talentos. La iglesia tampoco es una fuerza política. No es la iglesia, no es el objetivo de la iglesia. No es el objetivo de la iglesia gobernar políticamente. El Señor no
dio ese mandato a la iglesia. Eso no quiere decir que no proclamemos el Evangelio en todas las áreas de la sociedad, tanto en las capas sociales menos favorecidas económicamente como en las empresariales o políticas. Pero no es el objetivo y lo codiciable para la iglesia puestos políticos. ¿Cuál es el propósito de la iglesia en la tierra entonces? En el sacerdocio, la adoración, la proclamación del Evangelio, el discipulado de las personas que se añaden a la congregación después de haber nacido de nuevo, y el perfeccionamiento de esos santos para la obra del ministerio, se encuentran claramente 5 objetivos que tiene la iglesia de Jesucristo en la tierra. La iglesia está, y vamos a ponerle un orden para poderlos mencionar, pero no podemos decir que es más importante el sacerdocio que la adoración, o que es más importante la adoración que el sacerdocio, porque todas las cosas deben de estar en su perfecto equilibrio. La iglesia no solamente está para orar e interceder, como sacerdotes que son. La iglesia no está solamente para la adoración, ni solamente para la proclamación, ni solamente para el discipulado. No es la oración todo, no es el discipulado todo, pero la adoración, la proclamación y el discipulado es parte de ese todo. Y en su perfecto equilibrio, la iglesia cumple su misión en la tierra. ¿Qué significa que la iglesia cumpla su misión en la tierra? Significa que tú y yo la cumplamos, porque nosotros somos la iglesia. Hoy haremos hincapié en la oración, en el sacerdocio, pues todo comienza en comunión con Dios. Ningún plan de evangelismo o proyecto de discipulado o ministerio tiene éxito si no es engendrado por el Espíritu Santo en el corazón de sus hijos, que están en comunión íntima con Él. Así que vamos a prestar atención porque vamos a hablar del sacerdocio. Uno de los 5 objetivos que vamos a tratar en estos estudios de las Escrituras. Esto significa que la iglesia está para el sacerdocio, parte, ¿no? Estar para el sacerdocio, significa que tú estás para el sacerdocio. Tienes que asumir tu identidad de que eres un sacerdote. En los tiempos de Aarón, mejor dicho, del Antiguo Testamento, los descendientes de Aarón, esa casta que venía de los hermanos del hermano de Moisés, todos ellos recibían por herencia, por dinastía, el sacerdocio. Pero hoy en el Nuevo Testamento todos somos sacerdotes, todos somos ungidos de Dios para el sacerdocio. A todos se nos ha dado del Espíritu Santo para que podamos orar y comunicarnos con el Padre. Eso de que no debemos tocar al ungido de Dios está muy bien. Se aplica para el gran líder y para el hermanito pequeño que recién se ha convertido. Para los dos se aplica. No toquéis a mis ungidos, ok. Al pastor, al líder, al gran profeta, al tremendo apóstol, pero también al hermanito que vino hoy por primera vez y nació de nuevo y fue tocado por el Espíritu Santo y fue hecho un miembro del cuerpo de Cristo. Ese también es ungido. Y a ese tampoco hay que tocarlo. Y a veces son más los que padecen, son los más pequeños, los más débiles, que los más grandes, que tienen otras maneras también de poder soportar por su crecimiento y madurez. ¿Estamos de acuerdo con esto? Así que vamos a concentrarnos en el sacerdocio, que es una de nuestras prioridades y responsabilidades como iglesia de Jesucristo en la tierra.
Apocalipsis capítulo 1, verso 4 al 6. Aquí Juan le escribe a las 7 iglesias que están en Asia. Estas iglesias estaban en una parte de Asia, concretamente en lo que hoy corresponde a Turquía, el estado moderno de Turquía. Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros. Gracia era un saludo que normalmente lo hacían los griegos. Y paz, shalom, el saludo que hacían los hebreos. Entonces el apóstol, que tanto les hablaba a la comunidad hebrea como gentil, le dice: gracia y paz a vosotros, del que es, del que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Gracia y paz de todos estos poderosos que gobiernan la creación de Dios. Dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Después del saludo, el apóstol Juan le da alabanza a Dios. ¿Por qué le da la gloria y el imperio por los siglos de los siglos? ¿Por qué se lo atribuye? Porque nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Ese es el motivo de la alabanza y de la atribución de gloria e imperio que le da Juan a estas iglesias después de darles el saludo, la salutación de gracia y paz. Ahora, una traducción más certera del original, sacada de la Biblia textual, dice: al que nos amó, al que nos lavó con su sangre y nos hizo un reino sacerdotal, que no es lo mismo decir reyes y sacerdotes. Nos hizo un reino sacerdotal para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Y la Nueva Traducción Viviente también toma una traducción también muy cercana al original, a lo que quiso decir Juan. Dice: al que nos amó, nos lavó con su sangre y ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes. Un reino donde todos somos sacerdotes para Dios. En el Antiguo Testamento, solamente los descendientes de Aarón, los sacerdotes. Y había entre los sacerdotes un jefe que se le llamaba el sumo sacerdote. Hoy en el reino de Dios, todos nosotros somos sacerdotes. Todos somos ungidos, capacitados por el Espíritu de Dios para hablar con Dios, para interceder, para dar gracia, para agradecer, para invocar, para aprender en comunión con Él. Porque el sacerdote aprende de Dios y transfiere ese conocimiento al pueblo. Yo estoy ejerciendo mi función de sacerdote y tengo un ministerio, es decir, dentro como sacerdote, un corazón que Dios me ha dado, porque yo no lo tenía antes, para pastorear, para cuidar, para alimentar el rebaño y para defenderlo de los lobos rapaces. Pero no significa que yo tengo 3 pulmones. No. Yo simplemente estoy cumpliendo con una misión que tú también la puedes cumplir. Quizás tu ministerio, tus dones o tus habilidades como sacerdotes tienden más a la proclamación del Evangelio. Pero sea el evangelista, el maestro, el pastor, lo que sea, el diácono, todos nosotros sí tenemos una identidad, una unción que nos caracteriza a todos. Somos sacerdotes para Dios. Con el tiempo el cristianismo fue
involucionando, no evolucionando, sino involucionando. Y se volvió un poco a la casta de sacerdotes como en el Antiguo Testamento con Aarón. Y volvemos a tener en las religiones y en las diferentes denominaciones y aún hasta sectas cristianas, empezamos a volver a tener la casta de sacerdotes. Como que si el pastor o el sacerdote sea más importante que el pueblo. Y ahí empezamos otra vez que el clero es diferente al populacho. Que el populacho no puede entender las escrituras por sí mismo, ni puede orar a Dios porque es ignorante. Entonces se creó el clero, la liturgia que ejerce el clero, que se aprendió el clero. Entonces tenemos ahí el clero allá y el populacho y la plebe allá abajo. Pero eso no es así con Dios. Porque el que nos amó, nos lavó con su sangre, a cada uno de nosotros nos hizo un sacerdote. De modo que hoy todos los que estamos bajo su reino somos sacerdotes para Dios su Padre. Y todos podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia para hacerle conocer a Dios nuestras necesidades y recibir de Él misericordia, renuevo, oportuno socorro y contestación para nuestras necesidades. Y no solo por las nuestras, sino también por la de los nuestros, nuestros familiares, nuestros compatriotas. Sonó como político eso. Compatriotas. Ante la emergencia nacional y los sacrosantos valores democráticos de la patria. Pero no, gracias a Dios, Dios me llamó a ser sacerdote, no político. Fallar como iglesia en este punto es una gran pérdida para la causa de Dios en la tierra. Es una pérdida para nosotros no cumplir la misión de sacerdotes. Es una pérdida para las familias. Es una pérdida que tú como creyente no intercedas ni ejerzas el sacerdocio en tu familia. Hay influencia poderosa en una madre que ora por su familia. Hay una influencia poderosa en un varón que teme a Dios y que ejerce su sacerdocio para con la familia. Porque en el reino no hay distinción, sino que somos uno en Él. Somos sacerdotes. Y las damas son sacerdotisas. Pueden ejercer el ministerio y la intercesión como Ana, aquella hija de Fanuel que de edad muy temprana de su vida servía al Señor con oraciones y ruegos. Es un privilegio que tenemos en haber sido llamados por Dios, habernos hecho su hijo y habernos ungidos como sacerdotes. Es un privilegio, como lo tuvo Aarón en el Antiguo Testamento. Pero ahora en el Nuevo, tú y yo no necesitamos ser descendientes de Aarón, sino hijos de Dios. Hijos del Dios Altísimo. Pueblo suyo somos. Linaje adquirido. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mire lo que dice Hebreos capítulo 5, verso 1 al 8. Preste atención. Todo sumo sacerdote, jefe de sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Aquí estamos viendo, según la Escritura, qué hacía un sacerdote en el Antiguo Testamento. Era tomado de entre los hombres. Tenía que ser descendiente de Aarón. Pero en el Nuevo Testamento es tomado
de dentro de las familias. Tomó a un muchachito criado en la campaña, allá cerca de los bañados de Rocha. ¿Para qué? Para salvarlo. Lo amó, lo perdonó de sus pecados y lo constituyó como un sacerdote. Y yo tengo la carga de presentarme ante el Señor por mi familia para que sean salvos como yo fui salvo. De hecho, ya hay algunos que fueron salvos y algunos están con el Señor. Pero yo tengo que orar e interceder porque fui constituido por Dios y ungido por Él con una responsabilidad de ponerme ante Dios a favor de los hombres. Ten misericordia, Señor. Es un pecador. Un día me alcanzaste a mí como pecador, alcánzalo también a él. Señor, y este que me hace la vida cuadrito en mi familia, que es un cabezón, duro de corazón, burlón, estafador, irrespetuoso, irreverente. Señor, él no te conoce, perdónalo, no sabe lo que hace. El día en que te conozca como yo te conocí, yo voy a ser cambiado. Él va a ser cambiado como yo fui cambiado. Y ahí estamos, ejerciendo nuestro sacerdocio como iglesia y cumpliendo así la responsabilidad que tenemos de ser sacerdotes para el Dios Altísimo. Y mire lo que dice, tiene que mostrarse paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Él también es un hombre que estuvo del otro lado del mostrador entre los perdidos. Pero si nuestro corazón se ensancha, tenemos que no solamente pedir por nuestra familia, como iglesia tenemos que pedir por nuestra ciudad. Dios nos ha puesto para que nos pongamos en la brecha por Montevideo, no para criticarla, sino para defenderla ante Dios. Por eso tenemos que amar nuestra ciudad. Tenemos que amar nuestra nación. No, yo soy advenedizo y extranjero en esta nación. Ya no tengo patria ni tradición. No. Un buen cristiano es siempre un buen ciudadano. Y sobre todas las cosas es el mejor intercesor por su gente, por sus compatriotas. Por tanto, hay que amar a este país para que cuando nos presentemos ante Dios podamos reclamarlo, no de la boca para afuera, sino de todo corazón, para que conozca el Cristo que tú conociste. ¿Alguien está aquí? Debe demostrarse paciente con los ignorantes, con los gnósticos, paciente con los incrédulos, con los ateos, con los brujos, con los delincuentes, con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Y por causa de esa debilidad debe ofrecer, no solamente interceder por los pecados personales, sino también por los del pueblo. Y nadie toma para sí esa honra de ser un sacerdote de Dios, sino aquellos que han sido llamados por Dios, como lo fue en el Antiguo Testamento, Aarón. Como lo fue Aarón. Por tanto, amados, tenemos un gran privilegio tenemos, pero tenemos una gran responsabilidad. Porque privilegio siempre viene de la mano de la responsabilidad. Dios siempre dice, al que más se le da, más se le ha de demandar. Ese es un principio que debes recordar. Nos ponemos alegres, gozosos, aplaudimos, celebramos, pero ojo, que va con responsabilidad lo que Dios te da. Por tanto, si estás en tu trabajo, intercede por los de tu trabajo. No, yo no quiero estar en mi trabajo, pastor. Hay muchos impíos, hay muchos paganos. ¿Y para qué Dios te puso? Te puso para hacer luz y para interceder por ellos. Los que están en las clases, orar por esos niños, para que de ahí Dios levante grandes hombres dentro de su reino. Las oraciones
hermanos, no están prohibidas. Las oraciones que tú haces en tu lugar secreto no están prohibidas por la laicidad. Pablo dice, métanme preso a mí, pero la palabra de Dios no está. Impídanme a mí hacer una oración en público, pero las oraciones del Espíritu no están presas, van en otra dimensión. Somos llamados a ser sacerdotes en la fábrica, en el lugar donde trabajas, en tu familia, en tu ciudad, donde te muevas, en el ómnibus que conduces, en el tren de pasajeros, no avión, en todos esos lugares. Sé consciente que eres un sacerdote del Dios Altísimo. No usas cuello clerical, no tienes la casta, la liturgia aprendida del sacerdocio, pero Dios oye tus oraciones. No, a mí Dios no me va a oír porque nada. No te va a oír si no crees, pero si tú crees y oras conforme a su voluntad, ciertísimamente tus peticiones serán transformadas en respuestas. Fallar como iglesia en este punto es una gran pérdida para la causa de Dios en la tierra. Segunda de Timoteo 2, 1 al 4, el apóstol Pablo dice: exhorto ante todo. Primera de Timoteo 2, 1 al 4. Exhorto ante todo. ¿Ante qué? Ante todo. Le está hablando a Timoteo, que es el pastor de esa iglesia. Exhorto ante todo. Antes de que se pongan a hablar de Cristo. Antes de que reclamen un lugar para hacer una reunión en tu fábrica. Ante todo, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracias. ¿Por cuántos? Todos los hombres y mujeres. Por los reyes, por todos los que están en eminencia, el presidente, su gabinete de ministros, sus consejeros, diputados, senadores, intendentes, alcaldes, concejales. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Por qué? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? Cristo Jesús. Pero miren lo que dice: exhorto ante todo que oren. No, yo no soy así para hablarle a las multitudes. No, yo no sirvo para aconsejar. No, yo no sirvo para... Y no, hay algunos creyentes que están en yo no sirvo, yo. Pero no lees la palabra. Porque la palabra mismo te dice que fuiste constituido sacerdote para Dios su Padre. Puedes orar. Los viejitos, oren abundantemente. Ejerzan el ministerio de la oración. Por todos los hombres. Esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, porque Él no quiere que ninguno se pierda y que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Dios le ha dado tanta importancia a esto de que su pueblo ore, de que Él ha supeditado santificar, dar honor, dar gloria a su nombre, traer su reino y hacer su voluntad en la tierra por medio de la oración. Por medio de la oración. Si no hay oración, no hay bendición.
A ver, Dios no es soberano y puede hacer lo que se le canta sin que nadie le pida. Puede, pero Él decidió que lo va a hacer cuando su pueblo se lo pida. Quiero que me lo soliciten, quiero que trabajen conmigo, quiero que vibren con mi corazón, quiero que entiendan mis planes, quiero que sean mis socios. Quiero compartir la recompensa de hacer mi obra en la tierra con ustedes. De tal manera Dios le ha dado importancia a esto que en una oportunidad con el pueblo de Israel, el pueblo de Israel se había apartado, como dicen los chicos, se había apartado mal de Dios. Dice, y busqué hombre en la tierra, un hombre que se pusiera en la brecha a favor de la tierra para que yo no la hiriera con maldición. Y no lo hallé. Hay muchos aleluyas y pocos intercesores. Por tanto, el propósito de la iglesia es que asuma que su papel principal y su rol principal es el del sacerdocio. No en vano, la Escritura dice, orad sin cesar. Le dice a la iglesia. No le está diciendo a alguien en particular, pero a toda la congregación en Tesalónica, esto está en Primera de Tesalonicenses 5:17, le está diciendo, oren sin cesar. Cuando uno pare, que siga el otro. A los colosenses dice, perseverad en la oración, velando en ella. Es decir, de noche estén despiertos orando. En Lucas 18:1 dice, es necesario que la iglesia ore siempre sin desmayar. Primera de Timoteo 2:8 dice que los hombres de Dios oren en todo lugar. No hay excusas, es en todo lugar. Efesios 6:18 dice, y oren en todo tiempo, con toda clase de oración y súplicas en el Espíritu. Los apóstoles en Hechos capítulo 6 dijeron, no es justo que dejemos el ministerio de la palabra y de la oración, de la proclamación de la palabra y de la oración. No es justo. Nosotros persistiremos en el ministerio de la oración y de la palabra. El éxito en la predicación de la palabra en sí depende y está subordinado a la atmósfera que se crea por medio de la oración intercesora. Cuando se ora, Dios dispone las cosas de tal manera, y especialmente el corazón de los que van a recibir el mensaje, para que esa palabra llegue y produzca el fruto por la cual el Señor la está enviando. Ahora bien, entonces, ¿por qué la iglesia no ora? ¿Por qué no es su negocio principal? ¿Por qué es el negocio principal de los líderes que la gente haga pactos de primicia, de diezmo, de ofrenda y todavía colabore para el templo? ¿Cómo? Lo que di para todo lo demás, ¿no dio para el templo? No, es para el templo aparte. Como ahora un impuesto nuevo que quieren sacar, creo que en la intendencia, no me acuerdo para qué cosa es. Para una de las cosas que hace la intendencia. ¿Cómo? ¿Y todos los demás impuestos no era para eso? O sea que de todos los impuestos habidos y por haber, ahora vamos a agregar uno nuevo. ¿Para qué? Para el saneamiento. Y un impuesto a la puerta. ¿Y todos los demás para qué son? No, eso es otra cosa. Bueno, y hay algunos líderes que están en esa. Pero el negocio principal de la iglesia no es amontonar dinero. El negocio principal es ejercer el sacerdocio. ¿Que tenemos que ofrendar? Tenemos que ofrendar. No me malinterprete. Cada uno según Dios le ha prosperado y de corazón. Y no critiquen tanto a los que ofrendan o dan un 10 o un 15% de sus entradas, que no critiquen tanto, que critiquen más bien a los que se compran una butaca en un estadio de fútbol que sale $40,000.
Porque tampoco le vamos a dar la razón a los que critican a la iglesia por eso. Y si uno da $40.000 para una butaca para que se sienten los seres humanos, ¿cómo yo no voy a dar, si tengo $40.000, para que los seres humanos sean salvos de la ira venidera? ¿Cómo no lo voy a hacer? No solo $40.000. El apóstol Pablo dice, gastaré lo que tengo y aún yo me gastaré. Como yo lo he decidido ser en mi vida, este pastor que ustedes escuchan acá. Mejor dicho, este sacerdote que ustedes escuchan acá, también, no solamente mi trabajo di, los recursos o un estatus, mi vida está para ejercer el sacerdocio, la proclamación de la palabra, el discipulado de los que creen, el perfeccionamiento de los santos para la obra del ministerio y para adorar a Dios. Ahora, estábamos en una pregunta: ¿por qué se hace de todo en la iglesia menos orar sin cesar? Siempre hay déficit de oración. Y el que ora no diga que ora como tiene que orar, porque no lo hace como Cristo lo hacía cuando estuvo en la tierra. ¿Por qué? La respuesta es simple. Porque el alma de los creyentes se satisface con el mundo, con lo mundano, con entretenimientos en exceso, con activismo, con métodos y esfuerzos humanos para hacer la obra de Dios. Nos afanamos y nos ansiamos por las cosas perentorias de esta vida y perdemos de vista aquellas que realmente valen, que son las eternas. Porque nos preocupamos más por las necesidades personales y nos olvidamos del que está al lado, que está peor, o quizás está yendo al mismo infierno. Un espíritu, un alma que está satisfecho con el mundo, no puede estar encendido delante de Dios para ejercer el sacerdocio. Ahí tenemos las ciudades que se corrompen, el tejido social de la nación que se desgarra, la ignorancia espiritual cunde por todas partes, pero la iglesia se despereza, bosteza y vuelve a roncar. Somos como los bomberos que mientras la ciudad está en llama, nos cebamos otro matecito y conversamos de fútbol. Como los médicos de cabecera que mientras su paciente se desangra hasta la muerte, bromea con sus compañeros acerca del último capítulo de la novela. Y están ahí embobecidos. Y caen bombas por todos lados. Porque dice la Escritura que Satanás hiere a las naciones con llaga permanente. Hacemos una reunión para un profeta que es poco menos que vidente y tarotista. Te adivina el futuro, el pasado y el presente. Y no te da 3 reuniones en el día para hacerlo. Si lo promocionas bien, con bastante merchandising, marketing. Pero llame una oración, a un día de oración y de ayuno y de humillación delante de Dios, y le aseguro que le sobran los asientos. ¿Por qué nos está pasando eso, amados? Porque nuestro corazón, primero, no vibra con el corazón de Dios. Porque no tenemos un entendimiento iluminado con la sabiduría que nos lleva a comprender las cosas espirituales. Nos pasa porque estamos muy distraídos. No somos conscientes de la situación y peor, no tenemos identidad como sacerdotes. No nos damos cuenta quiénes somos en Cristo. Si la iglesia cumpliera más con su llamado en esa área, le aseguro que estaría mucho más bendecida. Nuestros lugares de reunión estarían abarrotados, no de seguidores con comezón en la oreja y con ganas de escuchar algo nuevo, sino de gente convertida de corazón, con gente que pasa al altar para decir: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo?
Amados, por último, recordemos que nuestro sacerdocio nos da la posibilidad, nos habilita para tener comunión íntima con Dios nuestro Padre. Por medio de su Hijo, por medio de la obra que Él hizo. La parte más deleitosa de todo esto es la comunión con Dios. La relación se establece desde el mismo momento en que nacemos de nuevo, pero la comunión con Dios es lo deleitoso del asunto, porque estar con Dios en oración nos permite tener comunión. ¿Qué es tener comunión? Es tener en común los bienes espirituales. Mi corazón es tuyo, Señor, y tu corazón es mío. Mi alma es tuya, Señor, y tus pensamientos y tus sentimientos y tu voluntad también es mía. Yo vengo acá con esta velita que es mi presencia, pero yo puedo experimentar que tú me compartes tu presencia. Tu presencia es mía y la mía es tuya. Ahora imagínese, usted viene con una velita y Dios viene con un sol. ¿Quién se ve más beneficiado? Tenemos en común, cuando estamos en comunión con Dios, nuestros bienes. Te pertenezco, Señor. Y Él te dice, y yo también. Hijo, tú estás en comunión conmigo, todas mis cosas son tuyas. Usted vio cómo son los hijos, ¿no? Yo a veces vengo con una botellita de agua o de una gaseosa y la dejo arriba de la mesa. Voy, me lavo las manos en el baño y cuando vuelvo ya no está. Porque tenemos las cosas en común y son nuestros hijos. Yo también a veces me vengo. Pero, ¿por qué? Porque las cosas están en común. Lo deleitoso de la relación con Dios, de padre a hijo, de hijo a padre, es la comunión. Es tener en común los bienes, y el mayor bien que tenemos es la persona de su Hijo y del Espíritu Santo. Por eso en la presencia de Él compartimos paz, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, no la paz del mundo, la paz de Dios solamente en comunión con Él y disfrutando de ser con Él uno en oración. Salmos 16:11 dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Plenitud de gozo y delicia en la comunión con Dios. ¿Qué te parece? La comunión íntima del Señor es con los justos. Proverbios 3:32. Y el Salmo 25:14 dice, la comunión íntima del Señor es con los que le temen, y a ellos les dará a conocer su pacto. Revelación del pacto que tenemos con Dios. Disfrutar de su presencia en comunión es para aquellos que tienen la justicia de Cristo morando en ellos y le temen al Señor. Con esas cosas uno se presenta delante de Él. Me gusta esa canción que a veces cantamos, creo que de Jesús Adrián Romero, que dice, no tengo nada que darte, Señor. Me acerco a ti, mi buen pastor. A la verdad tú tienes tantas cosas para mí. ¿Y qué tengo yo comparado? Nada. Pero vengo a ti con todo lo que tengo, todo lo que soy, que es tuyo, Señor.
esa vida de comuniones a la cual nosotros hemos sido llamados a vivir como sacerdotes. Nos ponemos de pie. Vamos a decirle al Señor en esta noche una sencilla oración para la aceptación de esta palabra y para asumir la identidad que nos toca como sacerdotes, y que en el ejercicio de nuestro sacerdocio podamos bendecir a tanta gente que lo necesita. A la verdad, cuando nuestro corazón se ensancha y salimos de nuestro círculo más cercano, nos damos cuenta que hay mucha gente que está necesitada de nuestra oración. Y recuerda que nada hará el Señor sin antes revelárselo a sus hijos y que esos hijos oren a Él. Nada hará. Nada hará sin decírselo a sus siervos, sus profetas. Pero los profetas reciben de lo que Dios va a hacer y elevan otra vez el expediente y le dicen al Señor: hágase conforme a tu voluntad. Hay que pedir, hay que orar, hay que creer, hay que reclamar aquello que Dios ha prometido que va a hacer. Nosotros trabajamos con Él mediante la oración. Inclinados sus rostros, por favor, decimos: Padre Santo, Padre Santo, nos amaste, nos lavaste con la sangre de tu Hijo, lavaste con la sangre de tu Hijo y nos has hecho sacerdotes, para que vivamos una vida, conscientes del propósito que tú tienes con la iglesia en la tierra. No nos has mandado con una misión, sin antes llamarnos, capacitarnos y declararnos tus sacerdotes. Y yo soy consciente ahora de eso. Y lo voy a cumplir, Señor. Voy a dedicar mi tiempo, mis recursos a la oración, al clamor, por todos los hombres. Y en especial por los que están en eminencia. Porque hoy yo he entendido que aún hasta el más vil pecador, tú quieres que conozca la verdad y que sea salvo. Perdóname, Señor, por distraerme, por andar tan preocupado en la vida, tan interesado por lo que a ti no te interesaba tanto. Pero a partir de hoy, Señor, y por tu palabra, yo armonizo mi corazón y lo dispongo para que vibre junto al tuyo. Y con la ayuda de tu Espíritu Santo, poder orar como conviene. Desde mi familia, mi trabajo, mi ciudad, mi nación. Y aún por las naciones de la tierra. Para que venga tu reino. Y sea hecha tu voluntad. Y que tu causa avance en la tierra. Que tu palabra corra. Velozmente. Y sea glorificada. Entre los hombres. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Así dice la Biblia en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22 al 25. No es suficiente con solo oír el mensaje de Dios. Hay que obedecerlo. Si solo lo oyen, sin hacer lo que dice, se están engañando a sí mismos. El que oye el mensaje de Dios sin obedecer lo que dice, es como el que se mira en un espejo. Se mira en el espejo, se va y pronto olvida lo mal que se veía. Por el contrario, el que se fija bien en la ley perfecta, la que libera a la gente y la pone en práctica en lugar de ser un oyente olvidadizo, será afortunado en lo que hace.